Bien, entonces, y vamos a sacar las caritas de ustedes. Stop video, y lo saco ustedes, y ahí estamos. Ahí vamos, bien. Entonces, vamos a empezar por una unión química, ¿sí? Cualquiera, la que a ustedes les guste. Por ejemplo, podríamos decir, qué sé yo, a ver. Podríamos decir, qué sé yo, no sé, magnesio con, no sé, ¿sí? Bien, este compuesto que está acá se llama sulfuro de magnesio, ¿sí? No importa el nombre, ustedes saben que esto todavía no nos interesa, aún, después sí nos va a interesar, pero por ahora no nos importa, ¿sí? Bien, para hacer la unión química, ¿sí? Para ver qué tipo de unión química presenta este compuesto, lo primero que tengo que hacer es ver cuál es la configuración electrónica de cada uno de los elementos, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, pero para eso, o sea, el primer paso podría ser ir a la tabla periódica y ver cuál es, voy a correr un poquito. El primer paso podría ser ir a la tabla periódica y ver cuál es la cantidad de electrones que tiene en su último nivel de energía. Yo les diría sí, totalmente. Pero como vamos a repasar para un examen, vamos a repasar todo, absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la configuración electrónica del azufre. ¿Sí? Configuración electrónica del azufre. Entonces, para hacer la configuración electrónica, siempre recuerden la regla de las diagonales, ¿sí? Que la voy a escribir acá lo mejor que salga. La regla de las diagonales, a ver. ¿Saben lo difícil que es escribir esta estupidez? Profe, me parece que está en la tabla periódica Sí, la regla de las diagonales. pero no en todas las tablas. O sea, en la mayoría sí, pero no en todas. En la más común, viste la que es toda coloreada, que no sé qué editorial es. En esa Sí. está, seguro. ¿Vos tenés esa? Sí, tengo una de las últimas, donde salieron los últimos, pero debe estar. Ahora no la tengo porque no estoy en mi casa, pero me acuerdo de que cuando iba a la secundaria, Estaba. estaba. Sí, 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 sí. Igual yo Bien. me la tenía que aprender de memoria. No, nunca aprender de memoria, eso es una estupidez. Aprenderse de memoria esto es una picardía, es gastar memoria al cohete. Bueno, entonces tenemos la regla de las diagonales. Si la tienen en la tabla mejor, si no, yo el día del examen se los copio en la hoja, no hay problema. En la hoja del examen le saco una fotito o una fotito de Google o lo que sea y se las pongo en la hoja, no hay problema. O ustedes lo tienen y ya. Entonces, con la regla de las diagonales, yo puedo averiguar cuál es la configuración electrónica, por ejemplo, del azufre. ¿Sí? Entonces, recuerden que yo voy a empezar por acá, pero primero tenemos que saber cuántos son los electrones del azufre. ¿Sí? ¿Cuántos son los electrones del azufre? Está representado por qué número. Esperen, porque vamos a hacerlo bien completo. ¿Cuántos son los electrones del azufre? Va a estar representado por qué número de la tabla. Esa es la pregunta principal de todo esto. Número atómico. Bien, el número atómico. El número atómico del azufre es 16, ¿eso es correcto? Sí. Muy bien. El número atómico. ¿Por qué el número atómico es indicador de los electrones? Porque es igual al número de protones, Excelente. ¿no? Sí, perfecto. Vamos haciendo como, esto vamos a llamarlo así, como preguntas de examen. Posibles preguntas de examen. Todavía no armé su examen y tengo que armar 2 exámenes más de primero, pero si yo me tuviera que sentar a armar el examen ahora, buscaría preguntas de este estilo. Por ejemplo, para hacer la configuración electrónica, ¿sí?, del azufre, usted va a la tabla y dice, tiene 16 electrones el azufre. ¿Por qué? Eso sería una pregunta de examen, por ejemplo. ¿Sí? No sé, se me ocurre ahora. ¿Sí? Podría ser tranquilamente, porque si yo me siento a hacerlo, sería lo que pensaría, por ejemplo. ¿Sí? Esto es ¿por qué? Porque para un átomo neutro, ¿sí?, como es el azufre, recuerden que el azufre en la tabla periódica está neutro, ¿sí? Es la representación del átomo neutro.
Para el átomo neutro de azufre, el azufre va a tener 16 protones, ¿sí? Y 16 electrones. Por eso está neutro justamente, ¿sí? Porque tiene la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Eso implica que está neutro. Y en la tabla está neutro. Por lo tanto, recuerden que la cantidad de electrones es la misma cantidad de protones. Y otra pregunta de examen, pregunta de examen, es ¿por qué el número atómico está representado por el número de protones? Esta es una pregunta de examen, la he hecho, ¿eh? O sea, ¿Por qué, profe? esta pregunta, Sí. No, por qué está representado igual? ¿Porque tiene el mismo valor? ¿Cómo sería? no entiendo la Porque, pregunta. Claro, yo sé que el Z Sí, es igual a los protones, no, sí, a los protones y sí, electrones. sí. Y tengo que sacar el Z menos los electrones para sacar los neutrones, ¿no es cierto? No, ese es el A. Ese es el número másico. El A menos el Z para sacar neutrones. Ah, listo. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, sí. O sea, te confundiste de letra nada más, pero entendí que estabas entendiendo el concepto. Es decir, es el número másico que es la A menos el Z o número de protones, como vos lo quieras ver, eso es igual al número de neutrones. ¿Sí? Bueno, Igual ahora lo escribo, ¿eh? Ahora lo repasamos y lo escribo bien, ¿sí? Bueno, entonces les decía, otra pregunta de examen podría ser, ¿por qué el número Z, ¿sí?, está representado por la cantidad de protones de un átomo? ¿Por qué el Z son los protones y no son los neutrones o los electrones? ¿Por qué? Porque, digamos, la definición es protón. ¿Por qué? Ese número, son protones. ¿Se Cada acuerdan? elemento tiene un número de protones diferente. Totalmente, totalmente de acuerdo, sí, sí. Pero además de eso, ¿por qué? Porque no se, Sí, sí, porque no se modifican con el exacto, tiempo. exactamente. Porque no se modifican con el tiempo. Recuerden que el número Z es el número que representa al átomo. Lo representa muy fuertemente, ¿sí? Es decir, es el número que le da su autonomía, digamos, ¿sí? Por ejemplo, que el número Z del azufre sea 16 implica que el 16 es el número que identifica el azufre totalmente, ¿sí? No hay otro número que lo identifique tan bien como el número Z. Entonces, ese número Z es como es un número que lo identifica totalmente, no puede modificarse con el tiempo, ni con ninguna situación. Entonces, ¿qué partícula no se modifica ante diversas situaciones? Los protones. ¿Sí? Entonces, por eso es que los protones me representan el número Z. ¿Sí? Ese sería como otro. Ese sería eh, la respuesta de por qué los protones, o sea, esto, recuerden que yo les había mandado alguna vez para que hagan una actividad también, ¿sí? El número Z, yo les dije siempre que era la cantidad de protones, se los puse como, con un igual, inclusive me acuerdo, ¿sí? O sea, esto es siempre, Z igual protones, ¿sí? Y es por esto que dijo la compañera, es decir, los protones no se modifican con el tiempo, el número, ¿sí? Sí se puede llegar a modificar los electrones, sí, ustedes saben perfectamente que sí, porque de hecho estamos haciendo una unión química, y en la unión química los electrones se van a modificar, ¿sí? Se van a ceder, se van a tomar, se van a compartir, es decir, que ustedes saben que los electrones se modifican, y muy fuertemente cuando se forma una unión química. Y los neutrones saben que, digamos, cuanto más grande sea el átomo, los neutrones se pueden también modificar en número. No tanto como los electrones, por supuesto, ¿sí? Pero se pueden modificar en núcleo, perdón, en número. Cuando vimos cuando vimos reacciones nucleares, vimos que los neutrones salían de los núcleos atómicos, ¿sí? Disparados, como balas. Entonces, digamos, el número de electrones jamás podría ser, el número de neutrones tampoco, en menor medida, pero tampoco, el número de protones no se modifica. ¿Se puede modificar el número de protones? Sí, pero bueno, es bastante difícil, digamos así. ¿Sí? Bien, entonces, de este modo llegamos a saber que
el número que yo tengo que tomar para hacer la configuración electrónica es 16. Hasta ahí estamos. Bien, ahora, una vez que ya tomé ese número, voy a hacer la configuración electrónica como tal. ¿Sí? Me voy a parar acá y voy a empezar por aquí. Esperen que le voy a sacar a mi gato un rollo de papel que me da... Bien, empiezo por aquí. ¿Sí? Entonces digo 1S2. Vamos a hacer en negrito. 1S2. ¿Sí? Sigo por acá. O sea, por acá. ¿Sí? 2S2. Sigo por acá. 2P6. Van sumando los electrones, ¿sí? Hasta acá vamos 10. Sigo, 3S2. 12. Sigo por acá. 3P6. Bueno. P6. Sigo por acá, 4S2. ¿Sí? Hasta acá estamos. Creo que llegué. ¿O me pasé? No, me pasé. Eran 10. Hasta este me pasé. El último no iba. Miren hasta dónde llegué. Hasta acá tengo 10. Acá tengo 12. 12 más 6 es 18. O sea que acá me pasé. Acá que tendría que haber puesto un 4. ¿Me van siguiendo? Cualquier cosa me dicen. Si no me siguen, me dicen. ¿Sí? Un 4. Bien. Entonces, una vez que terminé de hacer la configuración electrónica, ¿qué información me da la configuración electrónica? Esa es otra pregunta de examen. ¿Qué me dice la configuración electrónica? ¿Qué quiere decir, digamos, esto? Todo esto que está acá. Los electrones que tienen cada nivel. Perfecto, muy bien. Bien. O sea, cómo se distribuyen los electrones en los diferentes niveles de energía. Excelente. Diferentes niveles de energía. ¿Sí? Perfecto. Eso es lo que me dice la configuración electrónica. Perfecto, excelente. Ahora, ustedes saben que si yo marco la configuración electrónica externa, o sea, la configuración electrónica externa, me puede decir a mí cuántos son los electrones que se van a poner en juego en la unión química. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Es decir, yo tengo toda la configuración electrónica, toda, ¿sí? Y para marcar la configuración electrónica externa, lo que voy a hacer es, me voy a ir a la tabla y voy a buscar el gas noble anterior. Entonces, el gas noble anterior al azufre es el neón, es el argón, perdón. ¿El argón? Sí, estoy bien, ¿no? Esperen que me voy a fijar, porque estoy... Sí, el argón. No, el neón. El neón que tiene 10 electrones. Ahí voy. Esto que está acá, esto es la configuración electrónica del neón, que tiene 10 electrones. ¿Sí? ¿Ven? Así, así y así. ¿Sí? Entonces, marco la configuración electrónica del gas noble anterior y lo que sobra se llama configuración electrónica externa. Otra pregunta de examen podría ser, ¿por qué yo marco el gas noble anterior? O sea, esto es una cuestión operacional, digamos, ¿no? Como una cuestión operativa. ¿Qué hago? Bueno, marco el gas noble anterior. ¿Pero qué significa? ¿Por qué marco el gas noble anterior? ¿Qué implica eso? ¿Por qué hago eso? Específicamente con el gas noble, ¿no? Porque no es que marco otra cosa, marco el gas noble. Porque ya cumplen con la regla del octeto. Perfecto, excelente. Yo marco, ¿sí?, el gas noble anterior, porque recuerden que los gases nobles son elementos que ya tienen la regla del octeto incluida, ¿sí? O sea, ellos ya tienen 8 electrones en su último nivel de energía. Por lo tanto, ellos no requieren para nada generar uniones químicas, ¿sí? Si ustedes lo ven en la naturaleza, están como monoátomos, están solos, ¿sí? Bien, entonces, yo lo que hago es marcar esto, ¿por qué? Porque esto es la configuración electrónica externa. Esto es lo que va a compartirse, cederse, tomarse, lo que sea. Imagínense que esto no estuviera. Si esto no está, ¿qué me queda? La configuración electrónica de un gas noble, es decir, la configuración electrónica de algo que es reestable. Por eso, por eso es que yo marco el gas noble.
marco el gas noble, porque lo que sobra de un gas noble es lo que hace a la inestabilidad de ese átomo. ¿Sí? Entonces por eso es que es lo que voy a marcar como configuración electrónica externa y es lo que voy a, digamos, a compartir, ceder, a ver qué pasa. ¿Sí? Son estos electrones que están acá, estos 6 electrones que están acá. Bien, ahora, estos 6 electrones que están acá, ¿sí? 6 electrones. Carga. Sí. ¿Cómo? ¿Me hablaron? No. Bueno, estos 6 electrones que están acá, ¿sí? Por supuesto que yo puedo hacer la configuración electrónica, ¿sí? Pero cuando ya estoy un poco más en tema, lo que ya puedo hacer es, en vez de hacer la configuración electrónica, puedo ir al grupo, ¿sí? Puedo ir al grupo de la tabla periódica y puedo decir, bueno, listo. El azufre está en el grupo número 6A y por eso tiene 6 electrones externos, ¿sí? Esto es como una especie de atajo. Y esto, en algún punto, lo que les muestra, ¿sí? ¿Qué es? Bueno, esto, un poco lo que les está mostrando es que en la tabla periódica, porque es otro tema que vimos también, ¿sí? Entonces como que ya vamos repasando todo. En la tabla periódica hay un ordenamiento muy peculiar. Es un ordenamiento que sigue ciertas reglas, ¿sí? Recuerden que es el ordenamiento mejor que se pudo obtener de los elementos, ¿sí? Con esa estructura rara. Recuerden que tiene, por ejemplo, que tiene el hidrógeno solo, porque el hidrógeno no pertenece a nada, y después tiene esto así. Estoy haciendo un bosquejo, pero horroroso, ¿eh? Pero es algo así, ¿no? Y acá ustedes tienen un casillero y otro casillero, y esto, o sea, hay un montón de elementos que estarían en este casillero, que están acá abajo, ¿sí? Que son los lantánidos, y hay otro casillero que implica que acá hay un montón de otros elementos que son los actínidos. Entonces, fíjense cómo la tabla, de la manera en la que está, es la mejor posible, pero igualmente, fíjense cómo esto tuvo que ponerse abajo. ¿Sí? O sea, esto no está abajo porque no pertenece a la tabla, o porque está debajo de esto, sino porque no pudo meterse acá adentro, sino la tabla se hacía enorme. ¿Está bien? Pero piensen que es el mejor ordenamiento que se pudo dar. El mejor ordenamiento que se pudo dar, bueno, este. ¿Sí? Ahora, con este ordenamiento mejor que se pudo dar, piensen, queda menos de un minuto, le voy a sacar una foto a la pantalla por las dudas. Esperen. Ahí está. Con este óptimo ordenamiento que se pudo dar, piensen que los grupos, ¿sí? Que son estos que van así, todos los grupos, los grupos, los grupos, los grupos, tienen ciertas características que comparten. O sea, los elementos que componen un grupo tienen características que comparten, y eso tiene sentido. En este caso, por ejemplo, todos los que están en el grupo 6 comparten que tienen 6 electrones en el último nivel. Por eso están en el grupo 6. ¿Sí? Por eso les digo que la tabla les da mucha información porque es un ordenamiento lógico, no es que está todo porque sí. ¿Sí? No solamente está ordenado todo por número atómico creciente, o sea, acá el 1, acá el 2, acá el 3, acá el 4, acá el 5, sino que también tiene un sentido estar en un mismo grupo o estar en un mismo periodo. ¿Sí? Estar en un mismo periodo así también tiene sentido y ahora lo vemos cuando vuelva.